Comunicado de la Junta Militar, que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas. Se pierde hacia la derecha. Otro más. Siguen las explosiones, se deberían ser originadas además de las bombas por los combustibles. Tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. ¿Vos sabías que las lágrimas se secan igual que se agotan? A mí se me agotaron las lágrimas. ¿Qué haré con Actividad marcada en el Día de Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemoró el pasado día martes. Agradecemos la presencia de representantes de instituciones educativas intermedias, al pueblo en general, entidades gremiales, religiosas y todos los que están aquí presentes. También vamos a agradecer a Jorge Gaitán, tripulante de Aras General Belgrano en la Guerra de Malvinas e integrante de la Asociación de Veteranos de Guerra Malvinas, Alberto Asmegaray de General Pico, La Pampa. Un fuerte aplauso. Vamos a extender un poquito más este aplauso porque contamos también con la presencia del excombatiente Seferino Cáceres de la localidad de Tucumán. También agradecemos a Patricia García, hija de Eduardo, excombatiente de Saliqueló, que hoy ya no está entre nosotros. Agradecemos una vez más también a los concejales presentes y a las autoridades que se hicieron señal de este lugar. Nuevamente, después del minuto de silencio, nosotros gritamos: ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, Ariel, te cedo la palabra. Hola. Bueno, hay 3 o 4 sillas acá. Esto intenta ser la cocina de nuestra casa extendida, una charla informal, así que los invitamos a quienes están por ahí parados, que quieran pasar sin vergüenza, sentarse acá adelante, no hay ningún problema. Ahí atrás hay un par de botellas con vasitos de agua también para quienes durante la charla quieren tomar agua o le pueden alcanzar a alguno de los compañeros. Y al fondo, a la izquierda, están los baños también para quien los pueda necesitar. Bueno, nosotros podemos decir que estamos contentos, que estamos celebrando, conmemorando lo que significa para el pueblo argentino y para nosotros, los habitantes del distrito de Saliqueló, la gesta de Malvinas. Habíamos arrancado con los compañeros y con las compañeras pensando en hacer una charla, por ahí algo
para los chicos, algo para nosotros en el partido y eso, y enseguida nos dimos cuenta, y como todos sabemos, no somos ninguno iluminados nosotros, que Malvinas es una causa nacional, que no tiene partido, no tiene bandera, nos tiene a todos juntos. Así que ese fue el motivo por el cual pedí el espacio de la Casa de la Cultura, que es la casa de todos nosotros, y invitar a la comunidad y a personas que vemos del distrito, de San Nicolás, de Quenumá, de Tres Lomas, no sé si hay algún otro distrito que han venido a compartir. Nos contactamos rápidamente con la organización de Jorge Gaitán, que cuando charlamos y nos reunimos allá en La Pampa, nos comentaba que ya habían estado en alguna oportunidad acá en San Nicolás. Nos contó un episodio que enseguida me hizo, ¿sabes? Que el día que fui a una escuela y la calle que estaba en la escuela era la calle Inglaterra. Bueno, creo que se han ocupado algunos docentes que están acá en San Nicolás de tratar de generar algún proyecto con respecto al tema de la calle Inglaterra. Y bueno, le dijimos la idea de poder venir, de compartir, de dar su testimonio de vida en la gesta de Malvinas. Rápidamente nos dijo que sí, es una semana complicada, nosotros queremos agradecerte en serio, porque tenían toda la agenda completa de abril, y le decimos, tenés que hacerte un lugar para San Nicolás, tienen que hacerse un lugar para San Nicolás. Y bueno, el único bache que quedaba más o menos libre era este sábado, porque la idea podría haber sido haberlo hecho el 2 de abril, que fue el martes. Así que le agradecemos el sobreesfuerzo. Sabemos que han estado toda la semana y que tienen 2 semanas más de charla, y sin embargo se han hecho el lugar para venir a compartir con nosotros su testimonio. Ayer en la facultad, yo viajé a la facultad y charlaba con un profesor mío contándole lo que íbamos a hacer acá en San Nicolás hoy, y le comentaba y me dice, vos sabés que yo era amigo del Vasquito Amengaray, que es el nombre de la asociación de ustedes, ¿no es cierto?, que es un excombatiente del Crucero General Belgrano, que murió, ¿no es cierto?, allá. Y me contaba de su personalidad, de la juventud, y bueno, yo digo, qué difícil que es para nosotros ponernos en ese lugar. Nosotros tenemos el papá de Patricia García, un excombatiente, tenemos a Seferino, a quien le rendimos homenaje. Del año pasado tratamos de generarle el honorable Consejo Deliberante un proyecto para que Seferino Cáceres tenga una vivienda y pueda vivir dignamente con su familia. Y también junto con Rosalba, con Juan Pablo y con Mauro construimos un proyecto que lo presentamos hace 3 semanas atrás en el Consejo Deliberante, que fue acompañado por la Unión Vecinal, por la Unión Cívica Radical, para que se haga un portal en la entrada de Quenumá que diga que aquí vive un héroe de Malvinas por Seferino Cáceres. Eso también lo vamos a llevar adelante durante el 2019. Para nosotros, ustedes, me voy a poner así, para nosotros, ustedes son héroes, decíamos en el Consejo Deliberante. Nos pone recontento que los chicos de los Boyacá y otros jóvenes que han venido puedan conocer la historia de Malvinas, porque nosotros anhelamos con que, como para nosotros ustedes son nuestros héroes, que para ellos también lo sigan siendo. Vivimos de héroes de la televisión, de héroes de las redes sociales, de héroes de no sé dónde, y tenemos héroes de carne y hueso que los podemos palpar y los tenemos aquí cerquita. Así que ese es el motivo de venir hoy acá. Me contaba un hombre que está compartiendo la charla acá de cosas que suceden cuando te pones a hablar de Malvinas. Me contaba que había un productor agropecuario que después del 82 contrató a un trabajador rural para que trabajara en el campo, con la ganadería. Y dice, al poquito tiempo que estaba trabajando, un día venía montado a caballo con la hacienda y en el campo del vecino venía un avión fumigador. Y dice que cuando lo vio venir se largó del caballo y se tiró al piso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros lo que estamos tratando de hacer con esto, lo que sabemos que han hecho, por ejemplo, Suteba, que ha organizado cantidad de charlas también, muchos docentes de Cáncer y Queló, es generar las condiciones y abrir los espacios para que los excombatientes de Malvinas puedan expresarse, puedan contar, puedan decir, puedan charlar. Sabemos todos nosotros que hubo 649 muertos en la guerra y que después hubo 500 que se suicidaron, que se quitaron la vida, porque la pasaron algunos mal, porque no pudieron hablar, porque no pudieron expresarlo.
y lo que intentamos hacer es seguir reivindicando la gesta de Malvinas, la gesta heroica de haber defendido hasta el último día, de no haberse querido rendir ninguno, y que se puedan generar las condiciones para que todos puedan hablar, para que todos puedan compartir y abrazarse con su pueblo. Bueno, no hay mucho más para decir, lo importante lo van a decir ustedes. Hay una historia que ustedes saben que el general San Martín murió en 1850 y era el deseo de él que sus restos descansaran acá, que descansaran en paz en Argentina. Lo trajeron en 1880, 30 años después. Y cuando uno va al mausoleo del general San Martín y se para ahí y pasan tantas cosas, ¿no es cierto? Tanta vibra, tanta energía, tanto amor, tanto respeto. Hay 7 granaderos que lo están cuidando. ¿Saben por qué son 7 los granaderos? Porque cuando en 1880 trajeron los restos del general San Martín, estaban todas las instituciones recibiéndolo, pero se aparecieron sin querer 7 jinetes montados a caballo, que eran los únicos 7 granaderos que quedaban vivos del ejército de los Andes. Entonces todo el pueblo los recibió, les rindió honor y ellos estuvieron toda la noche de vigilia y de guardia. Nosotros, lo más cercano que tenemos a un hombre o una mujer, a un hombre y una mujer, porque hay muchas mujeres que fueron a pelear por la patria, por Malvinas, lo más cercano que tenemos a eso son los combatientes de Malvinas. Tenemos la oportunidad de abrazarlo, de decirle gracias, decirle que le rendimos homenaje y que estaremos agradecidos eternamente. Así que bueno, te damos la palabra y muchas gracias. Yo me voy a parar porque no me gusta usar micrófono. Se lo mismo Bueno, en principio agradecerle a este grupo que ha hecho este contacto y traerme de vuelta a esta hermosa ciudad. Agradecer también que nos hayan dado este lugar, que ya lo conocemos porque en otras oportunidades hemos venido. Y si quieren les cuento un poquitito cómo empezó la historia de San Niqueló en mi vida, porque en realidad creo que saber por qué entró San Niqueló en mi vida y que realmente fue, no nos pudimos despegar más, en lo particular no me he podido despegar más de San Niqueló. Cada vez que me hablan de San Niqueló recuerdo muchas anécdotas que estuve acá y también que existe un hermano, ¿sí? Que estaba solo. Un hermano que estaba solo y que lo vinimos a buscar. Mi hija de 28 años venía a hacer una carrera de asistente social con una compañera que estaba acá, la compañera de allá, que recién le preguntaba a usted, el papá de Antonella, ¿sí? Sí, el papá de Antonella. Y estando parado en esa esquina, yo la veníamos a 15 días, yo la traía y me quedaba sentado en la camioneta, salía a caminar. Muchos comerciantes por acá me miraban y decían, este nos va a robar en algún momento. Me hablaba con un gorrito porque hacía frío. Y un día parado en esa esquina, venía una seño, un montón de chiquititos así, repartiendo escarapelas. Yo estaba parado en la esquina con un perro de la ciudad, que siempre hay, al lado mío, y se acerca uno chiquitito y me va a dar una escarapela. Cuando me agacho, me ve el pin de Malvinas. Dice, uy, ¿de qué es ese pin? ¿De qué es esa escarapela? Digo, de Malvinas. Entonces se acerca la señora. Me dice, ¿usted me trae de Malvinas? Sí, soy me trae de Malvinas. Uy, qué bueno, chicos, mira, me trae de Malvinas, bueno, sacamos fotos, todo, mirá, te doy todos mis datos. Si algún día querés una charla en tu escuela, yo vengo cada 15 días y me la paso caminando 2 horas por acá por San Niqueló. Le digo, no tengo nada que hacer, te doy la charla. Y ahí arrancamos con San Niqueló. Y ya tenemos una conexión, y los 2 compañeros que estuvieron conmigo en la otra vez, Pedro Melcon y José Arce, también quedamos, la verdad que muy agradecidos por ustedes, porque recibimos mucho calor, recibimos ese acompañamiento que por ahí en otros lados no se da, sobre todo en las grandes ciudades no se da. Así que bueno, agradecerles esta atención de haber venido y bueno, querer participar. Hay un lugar acá para sentarse, poner las 2 paradas por allá, se van a cansar. Miren que yo hablo mucho.
Bueno, así como dice ese premio hablado por mí, que vos hablás un montón. Allá me parece que está una de las docentes que ¿Puede ser? Sí, allá está. Sí, bueno, una alegría verlo. Mi historia arranca, yo soy nativo de General Pico, me toca la conscripción, antes de hacer la colipa, por ahí los más chicos no saben, pero sí la gente mayor sabe lo que es hacer la colipa, era sí o sí te tocaba ir a cumplir con la patria y te sorteaban con los 3 últimos de tu número de documento. Bueno, mi suerte a mí me tocó el 904, dije qué suerte, me toca Marina, me voy, no sé por qué me quería ir, pero yo me iba. En realidad siempre me gustó la Marina, tengo un hermano, que ya no es más militar, pero en ese momento era militar, y lo veía venir vestido siempre de marinero, y lo veía como orgulloso de él, ¿no? De su vestimenta y demás. Así que bueno, me tocó 904 y me presenté en la Marina, bueno, por ahí unos días normales, hasta que un 2 de abril nos despertamos. Yo en ese momento era bañero de una playa. Era bañero de una playa. ¿Sí? Lo único que sabía era nadar, y hasta por ahí no más. Pero sabía flotar. 2 de abril, yo quería buscar una imagen que teníamos ahí de la Plaza de Mayo de ese momento, ¿no? Porque muchas veces después cuando volvimos nosotros tuvimos muchos problemas con respecto a la guerra y cuando la gente decía fue una locura, pero el 2 de abril el pueblo argentino estaba en la plaza, ¿sí?, festejando que se había recuperado Malvinas. Entonces cuando uno veía esa imagen decía esta no me la puedo perder, de alguna forma quiero participar. Yo creo que hablábamos un poco también de la inexperiencia nuestra ante una situación de guerra. No teníamos ni idea de lo que era una guerra, ¿sí? Ni idea teníamos, pero queríamos participar de alguna forma. ¿Se imaginan que yo era bañero? ¿Para qué me iban a querer a mí? Yo dije, ¿para qué? Bueno, sucedían algunas situaciones hasta que el 11 de abril vuelvo a mi casa y me encuentro en ese mismo viaje con casi todos los pampeanos que estaban en el crucero Belgrano, que ya estaban asignados a ese crucero Belgrano. Bueno, hablando de esto, de aquello, bueno, todo bárbaro. Llego el lunes, vuelvo el lunes 12 y me despiertan mi compañero de playa y me dice, tenés que subir, o sea, te llaman del crucero Belgrano, tenés que incorporar el crucero Belgrano. Yo recién había llegado de Becam, digo, déjame de joder. Y no me esas cosas, ¿para qué me quieren a mí? Más allá de esto, no, serio, llamo por teléfono y en realidad sí tenía que incorporarme al crucero Belgrano. ¿Se imaginan la alegría mía? O sea, bueno, era lo que yo había deseado y tenía la posibilidad de irme al crucero Belgrano. Y la verdad que no le hice caso al dicho, martes 13 no te cases ni te embarques. El martes 13 estaba paradito enfrente del crucero. El crucero era un barco que medía 200 metros de largo, que tenía 1093 personas arriba, y que lo primero que nos enseñaron cuando subimos fue conocerlo. Entonces tuvimos que tratar de conocer el barco en el tiempo de navegación. Rápidamente, el 16 de abril, zarpamos de Puerto Belgrano, y el único barco que no había zarpado de todas la flota argentina había sido el crucero Belgrano porque había tenido problemas. Más, hoy le traje acá y es la primera vez que la saco de casa. Antes de partir, al crucero Belgrano se le cambió un pedazo de cubierta. Cuando mucho tiempo después había muchos pedazos de estos amontonados y me traje uno porque me dijeron, o sea, tal cual, era un pedazo de la cubierta del crucero Belgrano. Por eso no había salido, por lo tanto salimos el 16 y zarpamos hacia el sur. Yo estaba feliz, mi hermano me llamó por teléfono, dice, no vayas. Digo, yo quiero ir, yo quiero ir, ¿qué nos va a pasar? ¿Se imaginan? 19 años, 20 años, 19 años.
cuando tenemos 19 años, así como somos jóvenes, por lo general nos creemos inmortales, que no nos va a pasar absolutamente nada, y por eso corremos muchas veces riesgos. ¿Sí? Perdón, eso de decir no vayas, ¿podías elegir? No. Era una cuestión de no vaya, pero decía, yo estaba arriba, no había opciones de decir que no. No se olviden que estábamos bajo un gobierno de la dictadura, que el día anterior a lo de Plaza de Mayo, decía, el día anterior al 9 de abril, el 1 de abril, hubo una manifestación de la CGT pidiéndole que se fuera. Al otro día volvió la CGT apoyando la gesta de Malvinas. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Inclusive cuando Galtieri, yo tenía el video por razón de Braído, dice... ¿Primer video? No está. Lo pusieron, miramos acá. Galtieri dice en Plaza de Mayo, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. Yo decíamos, bárbaro, qué genio. De atrás del escritorio, él arengaba que vinieran, ¿no? Y cuando habla, dice, yo no, como presidente de la República Argentina, es cuando toda la Plaza de Mayo lo silba. Dice, usted no es el presidente de la nación, usted usurpó ese poder. ¿Sí? Entonces, son dos cosas totalmente distintas a lo que pasó el primero, a lo que pasó el 2 de abril. ¿Sí? Bueno, salir a navegar, yo estaba feliz, y mi hermano, muchísimos entrenamientos, o zafarranchos se les llaman en la Marina, son entrenamientos de abandono, de ataque de avión, de ataque de superficie. Yo era flaquito, por lo tanto me tocaba ir en el caso de ataque de superficie, que viniera otro barco, es eso, me tocaba la Santa Bárbara. Y si era ataque de avión, me tocaba sobre babor en una antiaérea. Y yo lo único que miraba que la puerta que tenía atrás no estuviera cerrada. Porque donde aparezca un avión, yo me las tomo. Porque lo había visto a los muchachos apuntar y tirar y hacer práctica con un helicóptero, y no lo podíamos agarrar el helicóptero. Un helicóptero nuestro, en una práctica, los muchachos querían buscarlo, ¿sí? Y no lo podían encontrar en el helicóptero. Y digo, si llega a ser un avión, lo que va a hacer es... Yo lo único que hacía era alcanzar la pólvora, ¿sí? Alcanzaba la bala completa, la ponían y tiraban. Esas eran mis funciones dentro del crucero. Comíamos bien, pasábamos frío por ahí cuando nos tocaba guardia en la aérea, y estábamos en el medio del mar. El medio del mar es tremendo. Éramos una amiguita, ¿no? En una pileta subimos, porque es invisible cuando eso era cosa. Teníamos un barco de cada lado, el Buchan y el Piedrabuena, los cuales nos cuidaban porque nosotros no teníamos sonar para submarinos. Entonces, el sonar es una alarma, ¿sí? que se tira una onda, que se tira y detecta si hay submarinos cerca. Los otros barcos sí tenían, entonces nos iban cuidando uno de cada lado. Entonces, el 1 de mayo nos dicen, el 1 de mayo es el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. En San Carlos ataca a algunos, los ingleses intentan desembarcar con un gran bombardeo sobre Malvinas. La Fuerza Aérea Argentina ataca a algunos blancos y hunde a la fragata número 1 de ellos, que era la Sheffield, en la primera que hunden, y ahí cambió la historia de la guerra también, ¿no? Porque los ingleses a partir de ese momento se alejaron de Malvinas. Nosotros el 2 íbamos a buscar el grueso de la flota inglesa, con ese barco que era de 1945, pero que tenía algunas cuestiones modernas y algunas ventajas con los barcos nuevos. Las ventajas cuáles eran? Que si nos atacaban, podía seguir sus armamentos con propulsión manual. A distinto de los otros barcos nuevos, que ante el primer bombazo se quedaban sin propulsión, sin nada. Lo nuestro podíamos seguir en combate a pesar de que a lo mejor teníamos un bombazo como pasó encima. Por lo tanto, éramos peligrosos para la flota inglesa, más allá de que era de 1945, ¿sí? Que era un buque viejo. Era un buque lento, eso sí, era un buque lento. Nos dijeron mañana nos levantamos temprano y vamos a buscar la flota inglesa. Genial. Yo, como ustedes, genial, qué bueno.
Yo no tenía ni idea de lo que podía llegar a pasar. Ese día a las 4 de la mañana nos levantamos y nos expusimos en nuestra guardia. Yo me puse el antiaérea y vuelvo a repetir, lo único que miraba era la puertita que estuviera abierta y paradito, con gorro, tapadito, muchísimo frío. Tipo 7 de la mañana aparece una luz en el horizonte y ahí les puedo asegurar que me dio miedo. Cuando aparece esa luz en el horizonte y se empieza a acercar y nadie decía nada, digo, alguien va a tener que gritar algo acá. Cuídense, agárrense, tiren algo. Nadie decía nada y se venía la luz, Era un satélite que cuando pasa por arriba nosotros que los que siguen de guardia, que tocaba guardia de 12 a 4, de 12 a 16, siguen de guardia. El resto a descansar. Yo me fui a dormir. Yo dormía en la esquina. En la cuarta cama, calentito, por supuesto que no estuvo de calefacción, así que dormía bárbaro ahí, y estaba en calzoncillo en vez de camiseta. Así estaba cuando a las 4:16 horas, 1 minuto, se siente una gran explosión y pasa una gran bola de fuego por el costado nuestro, con nuestro dormitorio, que tiraba un olor ácido y muchísimo calor. Me siento en la cama, mi primera imagen es, nos chocamos algo. Mi primer pensamiento es, nos chocamos algo. 4 menos 5, un compañero me había llamado, Luis Vargas de Bahía Blanca, y me dice, Jorge, vamos a tomar mate a la cocina. Digo, no, porque tomé muchísimo mate toda la mañana. Digo, así que te agradezco. Se me quedó leyendo. Bueno, ¿qué estoy leyendo? Lo primero que hago yo es gritar, Luis. Me dice, estoy abajo, prendeme la luz. Me prende un encendedor porque quedó todo en oscuras y en silencio, ¿no? Me largo de la cama y agarro la frazada. Cuando estoy agarrando la frazada se siente otra explosión grande y el barco que hace un pequeño movimiento hacia abajo. Entonces me acuerdo del candado. Me acuerdo del candado. Yo adentro de la taquilla, dentro de mi ropero, yo tenía una bolsita con comida, con ropa seca, todo preparadito. Pero era claro, oscuro, se imagina, y le dije, uy, las claves, no se ve. Así que agarré la frazada y me salgo hacia arriba por las escaleras. Cuando voy subiendo, me encuentro con un compañero de Tucumán, que este año, el año pasado, después de 36 años, nos juntamos y a la pasada me dice, Pampa, nos han torpedeado. Yo digo, ¿qué será eso? No entendía nada, les juro, yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Llegué arriba, miro hacia mi izquierda, cuando salgo cubierta, que salimos por una boca así, una boquilla así, por ahí, miro hacia mi izquierda y estaba un suboficial Pérez, de apellido, del Chaco, en cuero. Entonces le doy mi frazada. Yo estaba en medias, calzoncillo y camiseta. Y le di mi frazada. O sea, fíjense dónde estaríamos parados, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque esa frazada, si yo hubiera pensado, hubiera servido para mí. Bueno, nos dispusimos a ayudar a nuestros compañeros que no podían salir por distintas causas, porque venían quemados, porque no podían agarrarse. Nos agarrábamos, nos sacábamos y nos agarrábamos todos de la mano en la cubierta que estaba toda mojada y con combustible, así que parecía una pista de patín, te rebalaba y te caías. Y mi primera impresión cuando salgo afuera, miro y digo, ¿quién nos atacó? Entonces miro, supongamos hacia el sur, ¿no? Miro hacia el sur y digo, ¿quién nos atacó acá? Y miro hacia atrás y veo 2 barcos que se alejaban. Digo, fueron aquellos. Mirá aquellos, nos atacaron. Y después digo, todo mi pensamiento era, ¿no? Y después digo, no, si esos son argentinos. Me doy vuelta y se veían las 3 estelas de los torpedos. Uno que había venido al medio y los otros 2, uno había pegado en proa y el otro había pasado por el mismo lugar que la primera, que el que los pegó en la proa. La proa la vuela 15 metros, nos quedó mocho, de la proa nos quedó mocho.
nos quedó mucho. Y quedó clavado y quedó así. Y a cada ratito hacía track, track, despacito se iba hundiendo. Estábamos todos paraditos arriba, nadie corría, nadie gritaba, era increíble. Era increíble. Hasta que en un momento dijeron, habían pasado casi 20-25 minutos del hundimiento, de que se estaba hundiendo, y dicen, muchachos, hay que abandonar el barco porque ya no se salva. Y ahí fue cuando nos tiramos a las balsas. Tiramos las balsas al agua, las balsas tienen un tubo de oxígeno, el cual hace una explosión y se infla la balsa. La balsa es media nuez, ¿sí? Media nuez, y nos tirábamos sentaditos arriba y nos metíamos adentro. Y yo siempre hago esta pregunta, sobre todo a los mayores, ¿no? En las guerras hay una cosa, hay una sola, para los mayores o los chicos también, hay una sola cosa en la guerra que se puede cambiar, que se puede reemplazar. ¿Qué es lo que se puede reemplazar en la guerra? A ver. ¿Qué es lo reemplazable en una guerra? El material no se puede reemplazar, son las personas. Al contrario. Al revés. Las personas se reemplazan, el material no. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Estaban tratando de que el agua no entrara para que no se hunda. Entonces, había que salir más que corriendo dentro del crucero. Porque la gente venía cerrando, porque el segundo torpedo que nos pega es en sala de máquinas, donde más gente había. Rebota en la segunda coraza la onda expansiva, que es la bola de fuego, y sale hacia arriba. Esa onda expansiva que sale hacia arriba agarra dormitorios, agarra comedor, rompe escaleras. La verdad que ahí fue bastante complicado para la gente que estaba en ese lugar, ¿sí? Entonces se cierran rápidamente las puertas para que no avance el agua, ¿sí? Tratando de salvar el armamento, sin importar las vidas, tal cual, así es la guerra, ¿sí? Bueno, nos dispusimos en las balsas, tenemos los remitos cortitos así, había balsas que se inflaban, otras se inflaban por la mitad, así que bueno, yo tenía asignada una balsa, yo estaba en mi balsa que se infló bien, 18, fuimos a esa balsa, nos alejamos 50 metros y veíamos que una balsa no avanzaba, es como que estaba planchada, como que venía muy pesada. Entonces nos acercamos, le tiramos una soga y los muchachos estuvieron bárbaros porque nosotros atamos la soga a nuestra balsa y estábamos haciendo fuerza con esos remitos que se rompían, le dábamos con las manos y los muchachos pegaron el tirón. Los muchachos arrancaron para afuera y nosotros volvimos a lo barco. O sea, pasamos lejos. O que había que negar, tratar de salir al lado del barco porque podía hacer succión. Si imaginan si hacía succión, era muy difícil que sobrevivir, ¿no? Bueno, tuvimos unos minutos ahí de incertidumbre, a ver qué pasaba. No nos podíamos alejar, el viento nos traía hacia el barco. Llegamos a pegar de vuelta en el barco y arranquemos hacia proa y unos 15 metros antes de donde estaba roto, que estaba todo abierto como una flor, así los fierros, nos pudimos abrir y alejarnos lentamente del crucero. Alejarnos, entre comillas. Cuando el crucero se hunde, se levanta y se hace de costadito y se va muy lentamente desapareciendo. Nosotros veíamos de las balsas que había muchachos que habían tirado las balsas del otro lado, porque siempre hay que tirar las balsas del lado más bajo, porque a saltar te da para caer arriba de la balsa y te puede alejar. Los que se tiraban de acá, muchos golpeaban con la quilla, la parte de abajo del barco. Entonces no era aconsejable tirar de aquel lado, pero mucha gente tiró las balsas de aquel lado, se golpearon en muchos de los casos, en otros casos no. Y cuando se está hundiendo el barco, yo les puedo asegurar, yo veía esa imagen, la tengo todavía, los borbotones de agua, y las balsitas de los muchachos pasando por arriba y van haciendo así. Se lo llevo. Bueno,
Gracias a Dios que no se llevó a nadie más, porque la gran cantidad de agua que entró en popa teníamos como un galpón, que teníamos un helicóptero, que teníamos lancha de desembarco y algunas cuestiones más, era muy grande. Por lo tanto, cuando entró la gran masa de agua ahí, y al ir cerrando otras puertas, no permitió que entrara cantidad de agua de una vez, y por eso cuando se termina de hundir, ¿sí?, no hace más succión. No hizo succión, o sea, desapareció lentamente. A los pocos minutos se sintieron dos explosiones tremendas, que seguramente fueron las calderas, que el buque tenía calderas, sí, seguramente fueron las calderas, pero nos aturdió, fue tremendo, la onda expansiva nos sacudió las balsas, y ahí fue donde empezamos con esta cuestión y otra de las enseñanzas de Malvinas, sobre todo para los más chicos, ¿no? La gente que tenía cierto rango, la gente que era militar, vamos a decir así, la gente, por ejemplo, a ver, su maestra, ¿sí? Nuestros jefes, cuando estábamos en la balsa, se sentaron todos de un lado, y de este lado nos sentamos todos los políticos. Ya estábamos separados, o sea, no podíamos estar cerca, evidentemente, para esta gente, porque, bueno, ellos eran superiores. Eso duró 1 hora. A las 5 de la tarde oscureció. No sé si tengo imágenes. Bueno, pero allá tienen las imágenes en los carteles donde realmente a las 5 de la tarde está desapareciendo el crucero y ya está oscuro. Ya está oscuro, ya es de noche. Cuando nos agarra una ola, una tremenda ola, nos dobla al medio la balsa y nos suelta. Cuando nos soltó quedamos uno arriba del otro, todos amontonados así, todos así. Teníamos una linterna grande que alguien había agarrado a la pasada, la prendió y estábamos todos amontonados, o sea, ahí se habían acabado los jefes, se acabó todo. Se acabó todo en 2 minutos. ¿Y saben por qué se acabó en 2 minutos? Porque nos estábamos durmiendo. Y el hecho de dormirse era no despertarse más, porque no nos dábamos calor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Malvinas? ¿Sí? Nunca te alejes de tu gente, nunca discrimines, porque no sabes quién puede sentir tu calor. Hay mucha gente que necesita tu calor. O si no te alejes. Y eso es lo que aprendimos nosotros de Malvinas, a no discriminar. A partir de ese momento nos sentamos uno pegadito al lado del otro. ¿Y cuál fue el juramento? No dejar dormir a nadie. El guardiamarina, el jefe nuestro, tenía 24 años. Yo tenía 20. Él tenía 24. ¿Sí? Y dio la orden. No se duerme nadie más. El que se esté durmiendo, un sacudón, una piña, algo. Genial. Yo era el... A ver, yo en realidad en la balsa hice miles de cosas, creo que las hice por mi conciencia misma, por la edad misma y por no saber dónde estaba parado todavía. Orinábamos en una jarrita, ¿sí? Y vomitábamos en una jarrita, porque enseguida tenía muchas ganas de vomitar y muchas ganas de hacer pis. Hubo balsas, y esto les tiene que servir como supervivencia, hubo balsas que se tiraban el orina encima y que se vomitaban encima para darse calor. Es la forma de sobrevivir, darse calor de alguna forma. En mi caso, en la balsa nuestra no, tirábamos afuera, ¿sí? Tirábamos por la puertita, tirábamos el pis o tirábamos el vómito por la puertita. Seguramente el susto que nos pegábamos, no sé lo que fue, pero sí fue que nos sucedieron esas cositas, ¿sí? Bueno, teníamos un testamento, lo íbamos leyendo, yo leía el testamento, me alumbraban con una linterna, contábamos cuentos. Tengo una historia ahí adentro de la balsa con uno que venía acostado y ¿qué hacía? Me vomitaba al lado mío, entonces a mí me daba rabia y le pegaba una piña, le decía, no me vomité al lado mío. Yo juntaba el vómito, lo ponía en la jarrita y lo tiraba afuera. Lo daba vuelta para el otro lado, vomitaba del otro lado, entonces le pegaba, ¡pum! Lo maté a piña de 36 horas, fue el flaco.
25 años después voy a un encuentro en Buenos Aires y apareció un personaje así, en medio de la reunión, lejos, insultando, en la fragata Sarmiento que está en Puerto Madero, no sé si la han visto, estábamos en ese lugar, insultando, y decía Gaitán HDP, y yo estaba justamente hablando con otro Gaitán del crucero, que era un flaco alto igual que yo. Los dos eran de Capital Federal. Y le digo, te buscan a vos, porque a mí no me conoce nadie acá. Y lo miró y decía, no sé qué loco ese que viene ahí. Y venía a los gritos. Y por ahí Aldo González, otro veterano de Pico, le dice, ¿a quién buscar? A Gaitán de la Pampa, dice, que me dijeron que está acá. Yo lo miro así, y este, yo viste que te busca hoy, se vino. Y se me paró, pero era así. Y me empezó a decir, ¿vos no te acordás de mí? ¿Vos no te acordás de mí? Y yo digo, no, flaco, no me acordé de vos. Pero estaba re enojado y a los gritos. Entonces toda la gente nos miraba y decía, este loco me pega una piña. Pero yo, flaco, ¿qué te hice? Perdoname si te hice algo. Y en un momento me dice, me salvaste la vida. Yo fui el que vine acostado al lado tuyo y me llevé cantidad de piñas y por eso no me dormí y te quiero agradecer. Bueno, la verdad que muchas veces uno inconscientemente... Muchas veces inconscientemente, ¿sí?, hacemos cosas que salvan vidas. Inconscientemente, ¿sí? Desde un abrazo hasta una palabra, muchas veces salva una vida. Bueno, a mí me tocó esa situación. Nos levantaron, ¿sí? Bueno, perdón, estábamos en el tema de que hay una parte ahí que es muy importante, que este personaje me hace acordar, porque yo la verdad que perdí muchos registros. Este personaje me cuenta que dice que los últimos minutos de nuestra balsa, lunes 10 de la noche, pregunto a la hora, ¿qué hora es? Me dice, las 10 de la noche. Es difícil poner situación. Había olas de 12 metros. Olas de 12 metros. O sea que volábamos, parecía una montaña rusa, estábamos muy alto y por momentos estábamos muy bajo y teníamos el agua hacia arriba. Entonces íbamos constantemente subiendo y bajando, era imposible que nos vieran. Tal es así, antes de todo eso, el lunes al mediodía nos encuentra el avión, un Neptune de la Armada, que su comandante le dice a su tripulación, muchachos, hoy no sabés si volvemos, pongo a consideración de la tripulación. Si vamos a buscar a los muchachos, pero no sé si volvemos, porque me quedo sin combustible a la vuelta. ¿Qué hacemos? Entonces la tripulación le dice, Señor, busquemos a los muchachos del crucero. Llegaron al punto del hundimiento y veían una mancha que salía hacia la Antártida. Y allá salió con su avioncito, con su Neptune, a buscarnos. Ahí nos dimos cuenta que estábamos todos cerca, a pesar de que no nos veíamos con otras balsas. Inclusive decíamos que estábamos solos. Yo decía, estamos solos, no veo nada. Yo silbaba, gritaba, nada, no se veía nada. ¿No se temía algún otro tipo de ataque? ¿A las balsas no? No lo pensaba. No lo pensaba. El avión cuando aparece hace un circuito de 200 metros y empieza a mover la sala. Cuando empieza a mover la sala, tenemos bengalas. Yo tuve la suerte de conocer al comandante y agradecerle lo que había hecho por nosotros. Le empezamos a tirar con bengalas y le explotaban en el frente del parabrisas del avión. Dice, nunca tuve tanto miedo. Dice, ¿crees que me bajaban, muchachos? Yo les hacía así, movía el avión, ya lo había visto, le tiramos de todo, parecía. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos cerca. Ahí es cuando el ánimo resurgió, dijimos, bien, en 2 horas nos vienen a buscar. Se hizo a las 5 de la tarde, oscuro, a las 6 de la tarde, más oscuro, no venía nadie. Dijimos, bueno, se complica, no hacíamos nada, pero por dentro sabíamos que estábamos complicados. 10 de la noche, pregunto la hora, digo, ¿qué hora es? Las 10 de la noche. Según el negro coronel, que es al que le pegué, dice que agarro el testamento, lo tiro para atrás y digo, Señor, en tus manos estamos. Y él dice que pensó, si el loco ya se entregó, estamos al horno. Porque yo en realidad los jodí mucho a la gente de la balsa. Les amagaba que le iba a tirar el pie encima.
se enojaban, la verdad que jodí mucho dentro de la balsa, fui muy inquieto. No traje, teníamos un inflador común, ¿cómo se llamaban eso? La fragua, de las anteriores, ¿se acuerdan de esa? Bueno, eso se enchufaba y le dabas así y vas inflando. Y en una oportunidad lo toco al segundo flotante de la balsa y me pareció que estaba desinflado, le enchufé y le entraba cuando le saco empieza y entraron a mirar todos, y me entraron a mirar todos a mí y dice, ¿qué hiciste? No, tenía una válvula que regulaba la cantidad de aire. Así que bueno, eso fue un susto también que nos pegamos. 10 de la noche sinceramente... ¿Era la segunda noche ya? Era martes, o sea, el lunes a la noche, sí, era... 2 noches de balsa ahí. 2 noches. A las 2 de la mañana del martes sale uno a tirar el orilla afuera y se encuentra con las luces. Le pregunta al guardiamarina, ¿viste algo? Sí, dice, pero deben ser las otras balsas. Las balsas arriba tenían unas pilitas con una lucecita que duraban 24 horas. Entonces le dice, pero pará, no puede ser la balsa, no tiene pilas ya. Entonces cuando salimos nos encontramos con todos los barcos que nos estaban buscando. Por supuesto la algarabía del momento, bueno, nos vinieron a rescatar, ya está. Tengo una anécdota con el jefe, con el Vasco del Gorriaga, que era el jefe. Venía el Irizar, en el Irizar venían las enfermeras, y entonces el Vasco me decía, Gaitán, hacerle seña al Irizar que vienen mujeres. Y los otros decían, hacerle cualquiera. Era una joda de otro tarado. Y no vamos a mirar quién venía ahí, qué barco venía. Realmente, ni idea de los barcos que venían, pero bueno, nos encuentran, cortamos el techo, teníamos una persona quemada, y soy el primero que abandono la balsa, que también le digo siempre a mi jefe, al Vasco cuando lo encontramos, que no es mi jefe, le digo, vos me mandaste a mí, digo, porque no sabías cómo abandonar la balsa, digo, me mandaste porque era el Colimba. Pero cuando nos acercamos, el mar se movía, así estábamos, y nos tiramos una soga, y yo vi 2 buzos sentados uno acá al lado, veo una escalera y una red. Entonces me dicen, agarrate de la escalera. Genial. Cuando se acerca la balsa, me agarro de la escalera. Cuando agarro la escalera empiezan a gritar que no. No, agarrate. Entonces me largo, caigo en la balsa y se abre de vuelta la balsa. Me dice, de la red. Bueno, yo era de la pampa, para mí las escaleras eran de madera, no eran de soga. Hasta que nos acercamos, me agarro de la soga y ahí me levanto. Cuando me levanto, recibo el primer abrazo. Cuando me abraza me dice, ¿podés caminar? Sí, le digo. Cuando me soltó, caí congelado. Tenía los pies congelados del frío. Me levantan 2 muchachos, entro adentro del barco, me choca el calor de ese barco y me dan una taza de caldo que en mi vida me voy a olvidar, un jarro así de aluminio. Lo único que me dijeron, guarda que está caliente. Y yo así, al otro día me di cuenta que estaba caliente, porque tenía el cuello acá, tenía la lengua, pero en ese momento me lo tomé porque estaba desesperado. Y me dieron ropa, por ejemplo, no sé, me dieron un pantalón más chico, un saco grande. A medida que iban levantando gente, iban secando la ropa en los barcos y nos iban dando esa ropa. El aviso Burruchaga, ¿sí? Bueno, imposible dormir porque era muchísima gente. Llegamos a Ushuaia un miércoles, bajamos, muchísima gente esperándonos con banderas, ¿sí? A lo lejos, supongamos 200 metros, con banderitas, y dijimos que nos vienen a esperar. Venimos caminando en el viejo muelle de Ushuaia, y antes de llegar, a 100 metros antes, doblen por acá. Nos hicieron doblar y fuimos para un galpón. O sea, nosotros dijimos, ¿por qué no íbamos hacia la gente? Si nosotros necesitábamos a la gente, necesitábamos que la gente nos abrazara. Bueno, nos hicieron doblar, nos mandaron un galponcito, nos dieron un traje, nos pusieron de verde, unas zapatillitas, nos cagaron en un avión, de espora a casa. Y en casa, yo llegué un viernes a la noche. Algunos compañeros habían llegado el miércoles, otros habían llegado el jueves. O sea que mis padres, papá y mamá, iban
a la terminal a esperarme. ¿Sí? Y en todas las noches los colectivos que llegaban, yo no llegaba. Y un pensamiento también a esto, vuelvo un poquito para atrás. Había un pensamiento, fíjense ustedes, ¿no? Había un pensamiento dentro de la balsa, ¿cómo estará mi familia? ¿Cómo estará papá y mamá? Y vuelvo un poquito más atrás, desde Ushuaia, hoy que ustedes tienen la posibilidad de usar el celular y se comunican con todo el mundo, desde Ushuaia, cuando quise avisarle a mamá, en este caso, de que yo estaba en el crucero Belgrano porque ella no sabía, la comunicación tardaba 4 horas. ¿Sí? Es como ir, me prestaba el teléfono y venía dentro de 4 horas. Así me pasó, por lo tanto hice una carta a un amigo y le dije, avisar a mi viejo, porque venimos de la cultura machista, ¿no? Avisar a mi viejo que es más fuerte. No le avisé nada a la vieja, que eso va a ser problema si no va a pasar nada. Le dije la carta a un amigo. Mi amigo llamó a mi viejo y le dijo, mira viejo, Jorge está en el crucero. Bueno, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, pasó que ese domingo yo tenía un compañero de Colima que nos separaba el tapial y él me había visto cuando yo iba al crucero, había estado con él y le había dicho a la mamá. La mamá se enteró, salió corriendo, fue a mi casa y me contó a mi vieja y mi viejo se quedó frío, ¿no? Porque mi mamá dice, ¿cómo está en el crucero si yo no sé nada? Sí, Jorge está en el crucero. Y mi viejo tuvo que decir, la verdad que sí, yo sabía, bueno, se me dio barro, casi lo hicieron de casa. Bueno, ese viernes yo quería llegar a casa, por lo tanto me bajé 15 cuadras antes de la terminal y salí caminando con mi bolsito para mi casa, toda mi familia esperándome en la terminal. Cuando abrió la puerta del colectivo no bajó nadie, porque el único que venía era yo. Y el chofer le dijo, ¿ustedes buscan un flaco que viene del crucero? Sí. Se bajó a las 9 y las 10 porque quiere llegar a su casa. A 15 cuadras de haber bajado, en un momento vino un montón de autos. En ese trayecto me encuentro con 2 amigos que iban a la terminal a esperarme, que yo iba con el bolsito, vestido marinero. Me quedaron mirando. Jorge, se vinieron. Yo, la verdad, les digo, no caía, no tenía noción de lo que me había pasado. En eso que estamos, aparecen un montón de autos, veo a mi viejo y a mi vieja venir corriendo y ahí me doy cuenta de lo que había sido la guerra para ellos, ¿no? Porque cuando a nosotros nos pasa algo, cuando nosotros nos creemos inmortales, sí, ponemos muchas veces en riesgo nuestra vida, hay alguien que sufre. ¿Quién es? Por eso, mamá y papá también sufrieron el doble que nosotros. Nosotros éramos jóvenes, pero ellos sufrieron el doble que nosotros, ¿sí? Y sobre todo nuestros padres, los varones, nuestros papás masculinos, no soportaron el dolor de que sus hijos hayan ido a la guerra. Nuestros padres masculinos nunca nos preguntaron, ¿qué te pasó? Sí, mamá. Sí, mamá. Hoy mamá todavía nos sigue acompañando. Los papás quedaron en el camino. Se fueron sin preguntar y sin saber qué nos había pasado. Nos quedó algo pendiente a muchos de nosotros. Cuando llego a casa, llegan los papás de Alberto Megaray. En un diario que hizo que venía conmigo. La verdad que no tenía respuesta, no sabía. Volví y estuve hasta octubre. Y en ese interín mirábamos televisión, veíamos a nuestros hermanos peleando en Malvinas, los recibíamos a nuestros hermanos que llegaban a Bahía Blanca. Y ahí quizás empezamos a tomar un poquito de conciencia de lo que habíamos vivido siendo tan jóvenes, ¿no? Jóvenes con un sueño muy grande, jóvenes con muchísimas capacidades y que de andar en bicicleta y cerca de una farmacia, en 72 horas andar en avión, barco y balsa. Había sido un cambio importante y teníamos que empezar a reconstruir nuestra vida a partir de Malvinas, ¿no?
Lo que decía Ariel hoy, esos 500 que quedaron en el camino no pudieron reconstruir su vida. No pudieron llegar, no tuvieron sueños, se quedaron sin sueños. Nosotros, cuando empezamos a flaquear, organizamos nuestra asociación, porque en esos 15 años éramos culpables de la derrota. Éramos culpables de la derrota. Así como Ariel cuenta lo del muchacho que se largó de caballo cuando había un avión, también hay historias de gente que fue a buscar trabajo y que cuando se enteraron que era veterano de Malvinas no lo tomaban, porque seguramente estaba loco. O nos decían que estábamos locos. O nos tomaban para las jodas. Malvinas se tomaba para las jodas. Era un partido de fútbol. En el país no pasaba nada. Sí, las abuelas tejían, mandaban chocolates, hacían, pero no se vivía en carne propia la situación, entonces era muy difícil saber lo que estaban pasando nuestros soldados. Y a mí me costó años poder hablar. A algunos todavía les cuesta hablar. Entonces, cuando caminamos y cuando vamos conociendo y viajamos y hablamos con nuestros jóvenes y seguimos rescatando hermanos que no pueden hablar, porque fuimos los perdedores, los culpables de esta derrota. Tardó nuestro país casi 30 años para que un presidente dijera: no me importa quién inició la guerra, ni quién nos mandó a la guerra, quiero destacar el heroísmo de nuestros soldados. Uy, dijimos, por fin alguien que se apeló de esto. Porque la sociedad era muy cruel con eso. Ni hablar los militares. Los militares nos escondieron. Chao, gracias, que te vaya bien, anda a tu casa. Entonces, fue más difícil el post-Malvina que el Malvina mismo. ¿Sí? En el Malvina mismo hubo gente que no veía la hora de que terminara de alguna forma. De alguna forma. De lo que ustedes supongan. ¿Sí? Y después hubo gente que quería terminar con esto. Quería terminar con esto. Y había una sola forma, y cuando uno está en una situación límite, es nada. Es una barrera muy delgada entre la vida y la muerte. Entonces, nosotros, como institución, tenemos la obligación, porque somos un grupo de 8 o 9, de seguir rescatando hermanos que no pueden hablar, de seguir rescatando hermanos que están escondidos y que no se dio su lugar en la sociedad. Porque si no lo hiciéramos, estaríamos olvidando, ¿sí?, el valor de los 632 que hoy custodian Malvinas. Por eso, yo siempre digo que lo que nosotros cobramos tiene sangre. Lo que nosotros cobramos tiene sangre. Entonces alguien me decía: Jorge, ¿cuánto va a salir esto? No, Ariel, esto no sale nada. Esto es una obligación moral. Yo tengo que estar en San Pedro, porque a mí me pagan para esto. Me pagan para venir, para que ustedes conozcan los 632 héroes de Malvinas, porque me pagan por eso. Pero bueno, eso es un poquitito la historia, y me gustaría que pudiéramos hacer un intercambio de preguntas. Estoy abierto. Volví hace 3 años y medio, en realidad no volví, fui por primera vez a Malvinas hace 3 años y medio. Hago una cosa que dijo Ariel, porque también en muchos lados me preguntaron el papel de las enfermeras. Arriba del todo estaban las enfermeras. Volví con las enfermeras. El papel de las enfermeras, porque claro,
Muchas mujeres me preguntaban si había habido veteranas de guerra. Estas chicas pudieron salir del anonimato hará 15 años. Balsa, el jefe del ejército, no las dejaba desfilar. No las quería reconocer como veteranas de Malvinas. Eran 7 enfermeras que tenían entre 20 y 22 años que atendieron en el Irizar a muchos soldados que vinieron heridos de los campos de batalla. Esas mujeres fueron madres, hermanas, novias de nuestros héroes, de muchos de nuestros héroes y de muchos soldados que estaban heridos. Y fueron escondidas por el ejército argentino. Hoy, hace ya 15 años fácil, que desfilan a la par de los hombres que fueron a Malvinas. Pero les costó muchísimo a las chicas poder salir del lugar donde estaban encasilladas. Por eso, el valor de las mujeres en Malvinas, que hay que rescatar como el de nuestras madres, ¿sí? En este caso, por el valor que han tenido y la lucha constante de las madres de Malvinas, que han logrado que sus hijos sean identificados, porque había 125 tumbas en Malvinas que decían soldados solo conocidos por Dios, y que nosotros teníamos mucho miedo que fuera a ser usado políticamente, y por eso nos oponíamos, y también se oponían los familiares, hasta que intervino la Cruz Roja y dio un poquito de seriedad a todo esto. Y de todas maneras, bueno, hubo casos difíciles dentro de la identificación. Por ejemplo, Julio Cao, que era maestro de 4º grado de una escuela. Julito Cao fue llamado a ir a la guerra, y Julio Cao iba a ser papá. Entonces la mamá de Elmira le dice: Julio, no vayas porque vas a ser papá. Entonces él le contesta a la mamá: mamá, ¿cómo me voy a esconder si la patria me llama? ¿Y cómo me pago ante mis alumnos hablarle de Belgrano, de San Martín, si su maestro se va a esconder? Julio Cao fue enterrado en Malvinas con identificación, pero los astutos ingleses lo enterraron y le pusieron soldado solo conocido por Dios. ¿Sí? Ahora, cuando Julio fue identificado, vino Godfrey Cardoso, el inglés que hizo el cementerio en Darwin, y le dio en la mano a Delmira el carnet de conductor. Entonces, ¿qué nos quieren hacer ver también hoy? Que el inglés es el último que abrazó al soldado argentino. ¿Sí? Y en realidad los ingleses lo que hicieron es un trabajito para dentro de 30 años, del 82 al 2018, 37 años, para que de repente parezca que los ingleses son más buenos que el agua, por decirlo así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros, el otro día el señor Godfrey Cardoso quiso dar una conferencia de prensa en Corrientes y lo corrieron literal, los veteranos allá lo corrieron, ¿no? Entonces, son esas cosas que han pasado en Malvinas con el tema de la identificación. Hoy quedan 10 soldados para identificar y que ya creemos que en poco tiempo van a estar identificados. Estas son imágenes de mi viaje, pero bueno, yo quiero que me hagan preguntas. Al comienzo dijiste que querías ir con tu juventud y ¿sí? Esa edad te sentís importante, querías ir. ¿En qué momento dijiste no quiero estar acá?
No, no me pasó ni en la balsa. No me pasó mucho tiempo después, con algunas imágenes que vi, ahí me entró el miedo. Vi algunas imágenes del momento y dije, uy, caí pero me costó casi 20 años darme cuenta de lo que había pasado. No fue muy rápido. Sí, anduve en una nebulosa mucho tiempo. Perdí muchos datos, muchas cosas me hicieron acordar a mis compañeros. Es como que hicimos una negación. ¿Sí? Lo guardamos y es nuestro. Nos daba vergüenza contar la historia, porque nos tomaban para la joda. Y ¿sabes que empezamos a dar las charlas nosotros? Que fue una locura de las maestras de primario. Yo siempre digo, tuvieron un coraje las maestras de primario, abrir la puerta del aula para que nosotros fuéramos a hablar con los chicos, porque no sabían lo que podía llegar a decir. Entonces, las maestras abrieron la puerta y dijeron, venga, a ver, siéntense. Yo siempre digo, los chicos hoy en Pico, que algunos ya son profesionales, fueron los psicólogos que tuvo la gente, por ejemplo, de Cromañón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Cromañón? La gente esa, gracias a Dios, a los días ya tenían los psicólogos. Bueno, nosotros no tuvimos, no tenemos. Perdón, cuando usted contó hoy que llegaron a Argentina y después lo separaron, digamos, que después de ahí volvieron a sus casas. El Estado, el gobierno, ¿cuánto tardó en dignificarnos? 2004. 2004. El primer presidente democrático nos pidió disculpas, que no había podido solucionar el tema de salud, teníamos 300 suicidados. Y bueno, y así sucedieron. La obra social está funcionando hace 2 años. O sea, todos los gobiernos tuvieron sus improntas, ¿sí? Algunos un poquito más a favor, un poquito más en contra, pero todos tuvieron. Nosotros siempre decimos que cuando un gobierno habla de Malvinas hay que tener cuidado. Y tenemos que estar atentos a de batalla enfrentados. ¿Te imaginás que los nuestros que estaban en ese lugar con humedad, mojados, cuidando el fusil como podían, y los otros bajaban del barco con los fusiles de sequito? Y más allá de todo eso, o sea, y el bombardeo constante, las bengalas de noche, los nuestros no dormían, no comían, porque era muy difícil que llegara el alimento, no había caminos en Malvinas, se enterraban los autos, los jeeps, los helicópteros no podían levantar vuelos porque de la flota te mandaban un avión y te lo bajaban. Entonces, era todo muy complicado, sobre todo con la cantidad de explosiones, porque cuando vos tirás es como tirar un cascote para arriba, estamos todos juntos, tiramos el cascote para arriba y hacemos así. Cuando viene una bomba era eso, era cerrar los ojos y saber dónde va a caer. ¿Sí? Entonces, es tremendo lo que pasa en Malvinas. Yo cuando fui ahora, llegué a entender un poco, porque la verdad quería rendir homenaje a mis hermanos, y bueno, tuve la suerte de ese recorrido conocer 2 correntinos. Esas cocinas están todavía, son cocinas del BIN 5, en el Monte Tambler. Conocidos correntinos, y me contaban, ¿no?, cómo atacaban los ingleses. Los ingleses no era que atacaban abierto, eran 500 tipos a un cerro, pero mientras tanto las otras montañas era constante bombardeo. Entonces era imposible que de allá levantaran alguna cabeza, estaban todos tiraditos. Cuando esto de este cerro levantaban la cabeza, lo tenían acá, a 50 metros. Entonces era tratar de resistir, ¿sí?, el avance y retroceder. Que uno de los problemas que tienen los muchachos que estuvieron en Malvinas, ¿sí?, es el retroceder. Siempre retrocedimos en Malvinas, nunca atacamos. Los ingleses en algún momento dijeron, estamos esperando un contraataque. Nunca existió contraataque, siempre hubo repliegue. Vamos para atrás, vamos para atrás y vamos para atrás. En el único lugar donde se hace el cuerpo a cuerpo es Templeton, que era el último lugar antes de Puerto Argentino. El último lugar es Templeton, que es el cuerpo a cuerpo. Que ahí los soldados argentinos se plantan y dicen, acá no van a pasar. Y es ahí donde una de las batallas más crueles, ¿no?
que existen en Malvinas, que es Tumblr. Leanla porque realmente ahí hay, o sea, a ver, cualquiera que haya estado ahí, yo digo, ha tenido, eso es un pozo de zorro, mire, está tal cual todavía. Cualquiera que haya estado ahí, el coraje de estos muchachos ha sido increíble. Viento, lluvia, frío. Yo fui en enero y me agarró nieve, piedra, agua y el viento constante. ¿Sí? No decías, léalo. ¿Qué recomendás de lo que se ha escrito? No, están detalles de la batalla de Dumbledore. De lo que está escrito, lo mejor es No Picnic, que no es en inglés. Ajá. Es el mejor libro. Del 82, perdón, del 82 en adelante, ¿cómo fue tu vida esos primeros años? 85, muy difíciles, muy oscuro, mucho silencio, no hablar, por lo que decía recién, no contar. La familia. Y más, mi familia la ha pasado mal seguramente. Contarlo, no, mi familia, en casa, por ejemplo, no se hablaba de Malvinas. Mi papá falleció en el 84. Mi mamá era chapista y venía algún chapista, venía alguno y me veía, me decía, Jorge, ¿me contás la historia? Sí, eso no tenía problema. Se le empezaba a contar algunas cosas y mi papá se levantaba y se iba. O sea, mi papá nunca superó la cuestión Malvinas, murió a los 54 años. ¿Sí? Por eso digo que la cuestión de la mujer, ¿no? La mamá se bancó todas estas cuestiones y nos banca todavía. Mi vieja tiene 88 años, ¿no? Como así la mamá de nuestros héroes. Ustedes fíjense en la foto que tenemos en Malvinas, en el cementerio de las mamás, son todas mamás las que van. Ayer me llamó Beba Escárate, la mamá de un chico muerto en London. Me llamó para preguntarme cómo estaba. ¿Ustedes se imaginan que la mamá de un héroe me llame a mí? Es de Lobos. Hijo, ¿cómo estás? Pues sí. ¿Qué interesa? ¿Qué interesa? ¿No? Y son las cosas a rescatar. Y bueno, y el tema de ese pozo, estuvo un compañero que tengo ahora en la asociación nuestra, Diego Morales. Él me dio las coordenadas más o menos donde estaba, porque él no se anima a volver. Eso es Cruz Green o Ganso Verde, donde estaba el batallón, el regimiento de Esteves, y ese lugar él es donde estaba. Yo me acuerdo estando en Malvinas, le mandé la foto, digo, acá está el agujero tuyo que vos hiciste, tal cual, así está. Ese lugar es donde estuvo el gringo Morano. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer una pregunta. En el cementerio de Malvinas, ¿están considerados solamente los soldados que pelearon en guerra? Digamos que el cementerio de los General Belgrano es el mar. Es el mar. No. Sí. Ahora se hace un viaje. ¿Y no hay ningún reconocimiento de los nombres o algo en algún lugar? Sí, de los nombres sí. Perdón, están los mármoles, el fondo, los mármoles del fondo del cementerio, está el nombre de todos, de los 632. Pero no en las tumbas. Tumbas hay 252, 53. ¿Sí? Marcelo, ya ahí la pregunta, métale mucho en una pregunta. Sí. Primero agradecerte que estés haciendo este trabajo, porque creo que tiene una importancia muy grande, más allá de lo anecdótico, de la marcha, de todo, tremendo y terrible, no sabemos cómo sucede en la guerra, ¿no? Es más de índole político. Que es lo que queda y lo que vamos a vivir de acá en más después de esto. Como vos estás en contacto con gente permanentemente, habrás notado una respuesta, una reacción de la gente respecto al hecho de haber intentado tomar Malvinas, que tomó todo el derecho del mundo de eso. Pero ¿cuál es la actitud de la gente? Decir, esto no vale la pena, esto no valió la pena, esto no sirve, esto nunca más. O realmente vos detectás que la gente tiene hambre de Malvinas todavía. La gente tiene hambre de Malvinas todavía, pero desde el punto de la paz.
del punto de la negociación. Esa es la expectativa que hay. No embarcarse en otro conflicto bélico. De acuerdo, sí, pero no, porque hubo una campaña de desmalvinización que en un tiempo a los que nos duele Malvinas, a los que nos interesa esto, nos hacía pensar, y a mí me hacía pensar, si no es posible que nosotros los argentinos vamos a permitir que de la Malvinas nos olvidemos. No, tenerlo ahí como un faro y como la posibilidad de seguir luchando y trabajando, pero no bajar los brazos. Sí, no sé si alguna vez habrá algún otro pero al menos pelearla en los juegos internacionales y acá, en las escuelas, esto que está haciendo vos, por eso es maravilloso. Pues le agradezco. La verdad, Rubén es Rubén. Usted sabe que nosotros nos preocupa mucho la situación de nuestro país desde hace mucho tiempo. Y creemos que ningún gobierno se ha dado cuenta de que Malvinas une al pueblo, es la causa que une al pueblo. Y lamentablemente, por eso digo, siempre tenemos gobiernos un poquito para acá, un poquito para allá, pero en realidad no se usa el hecho de Malvinas para la unión del pueblo. Creemos que es una causa que no tiene discusión y que es el punto de encuentro de los argentinos. Pero para eso le tienen que dar lugar a los veteranos, ¿sí? Que hagan conocer las historias. Y la historia se tiene que conocer a través de los libros, de las escuelas, ¿sí? Porque ese es el punto de encuentro de Malvinas. Los argentinos es el punto donde nos vamos a encontrar. No nos vamos a encontrar en ningún otro punto, porque siempre nos han dividido por Boca, River, radicales, peronistas, Fox, Chevrolet, negros, blancos. Entonces, Malvinas es uno. Malvinas nos preguntó a los 632, no les preguntaron de qué religión eran, de qué club de fútbol eran, de qué... No, eran argentinos. Entonces, cuando nosotros entendamos desde la educación, desde el trabajo en los medios de comunicación, que es tremendo cómo ignoran todo esto, es tremendo como ignoran. Cuando se empiece a trabajar realmente como hay que trabajar, va a ser el punto de encuentro de los argentinos. Por esto hoy acá, que estamos acá, y que hay radicales, junta vecinal, peronistas. A ver, muchachos, empecemos a tener el punto de encuentro. Quizás sí tengamos discusiones, y están buenas las discusiones, pero el punto de encuentro tiene que ser Malvinas, porque hay 632 que nos están mirando. Entonces, ¿qué están haciendo por el país, muchachos? Yo fui a la vida por ustedes. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos peleamos. Sí. Allá, disculpame, Marcelo, y después usted decir. Gracias ante todo por venir. Y una anécdota personal, me acuerdo de mi papá llorar el día que vinieron del Belgrano porque él estaba arriba, estuvo arriba de la cabeza. Particulante. Y bueno, la verdad que desde aquel momento, además se me nota ahora, porque la sigo desde el día 1 con todas las Malvinas y he escuchado varias historias, además me tocó el servicio militar en una época que era muy cercana a la guerra, y la hice en el RI-25, que fue todo completo. Así que historia tengo la pila. Y la única cosa que me queda para preguntarte y para ir para salvar alguna duda, ¿qué opinión te merece Nicolás Casanseo? Hizo su trabajo. Nicolás Casanseo. A ver, fue un periodista de guerra, corresponsal de guerra, hizo su trabajo. Y después a ver, como decimos, muchas veces Nicolás Casanseo, nosotros lo hemos tenido un pico, ha dado sus testimonios, riquísimos sus testimonios, pero bueno, creo que hizo su trabajo y por ahí vos te remitís a las revistas que están allá, al Vamos Ganando. Él cuenta que le mochaban los informes que él mandaba. Y yo vuelvo a ver, una estrategia de guerra, ¿cuál es? Ningún país que entra en guerra te va a decir que va perdiendo. Porque te imaginás si Galtieri salía el 4 de junio y decía, estamos pasando mal, vamos perdiendo. Todo el pueblo se le iba y lo linchaba. Entonces,
¿qué hacían? Trataban de decir que íbamos ganando. Bueno, la realidad era otra. En el campo de batalla, la realidad es otra. ¿Sí? Y una guerra, esto es para los chicos, la violencia, en cualquier, ya sea guerra, lo que sea, la violencia no sirve para nada. ¿Sí? Lo ideal es sentarse a charlar, a limar las asperezas como corresponde, como seres humanos que somos, no intentar la cuestión violencia porque no soluciona para nada. ¿Sí? Y vuelvo a tu pregunta con el tema del crucero Belgrano. Me he cruzado con un montón de gente que ha sido tripulante del crucero y fue como haber perdido un hijo, mira lo que te digo, porque fue desgarrador para ellos que el crucero se hubiera hundido. El crucero tenía una mística, te atrapaba. Recuerdo el momento que le pegan, ¿dónde estaba? Cuando vos tuviste un momento traumático, yo tenía 12 años. Me acuerdo dónde estaba. Se escuchó por radio que me habían pegado y mi viejo se puso como loco. Sí, te lo creo porque a muchos sé que estuvo 24 meses en la marina sin imaginar. Sí, tengo conocidos marinos. Más, hasta vinieron marinos, porque antes era el Fénix, en el 45, que se salva de Pearl Harbor, ¿se acuerdan de la guerra de Pearl Harbor? Se salva del crucero y después lo compramos nosotros a Argentina. Tripulantes del Fénix han venido a la Argentina, ya creo que fallecieron todos, pero estuvieron viniendo un tiempo y se juntaban con algunos sobrevivientes del crucero. Así que ellos también tenían una cuestión de pertenencia importante sobre el crucero. Creo que todo el que pisó el crucero es como que le arrancaron un pedazo de su vida. Sí, te creo. 40 minutos, 45 minutos. Eso es, miren, así es el piso de Marina en algunas partes. No, Sabrina puede dar más crédito. Eso perdón. ¿Sabrina tocó en tierra? Sí. Sabrina, ¿querías hablar vos? Ahí está, dale. ¿Qué puede ser? Llegó en avión y... No, en buque. ¿El Cabo San Antonio? No, lleva toda la mercadería como ¿no? ¿Y la de los estados? Y la de los estados fundido. En ese buque fui y llegué allá, 4 días de viaje. ¿Y el esposo le tocaba solo o con...? No, de las dos. Nosotros cuidamos bien la isla, como es el pueblito. Puerto Argentino. Puerto Argentino. ¿Tenían perros? Sí, teníamos perros. Estuve con perros de guerra. Inclusive hay una estatua de perros de la misma. Sí, la he visto. ¿Cómo podés hacer ahora para viajar a Bolivia? ¿Tenés que salir de Chile? No, salí de Buenos Aires o de Córdoba, va a Río Gallego y tomás va en Chile y te llevo. Sí, por eso, pero desde Chile. Sí, o sea, baja a Río Gallego. Sí. ¿Qué sentiste al ir a Malvinas? Al ir a Malvinas, con la primera imagen que tuve cuando bajo en el aeropuerto, que es la fortaleza militar que ellos tienen, lo primero que vi fue la bandera inglesa. Entonces me encomendé y dije, bueno, estaba tranquilo acá porque estoy dentro de una base militar y me van a sacudir. Entonces, bueno, lo único que quería era salir rápidamente de ahí adentro. Muchísimos miedos, porque claro, el pasaporte, que te revisaban la valija, y otro pensamiento era que nos estuvieran esperando afuera, porque nos tenía que estar esperando alguien, porque si no, no podía salir. Y estaba, bueno, salimos y cuando salgo afuera, vi un muchacho parado y dice, Jorge, le digo, ¿socorro? Sí, vamos. Y bueno, ahí me desinflé. Y la verdad que cuando pisé fuera de la base militar, dije, ¿qué me voy a preocupar si estoy en mi país, no? Y empecé a caminar la vida con mi país. Bueno, yo quería hacerte una pregunta
volviendo un poco al tema del punto de encuentro de los argentinos, ¿no? Que es un tema que a quienes militamos en un espacio u otro nos toca mucho, porque siempre va a haber cuestiones para debatir, y celebro lo de la defensa de la paz y de la discusión en términos civilizados, ¿no? Como premisa número uno. En segundo lugar, me impresiona el ninguneo que recibieron de parte de un gobierno que huyó por la derrota, que si no se hubiera perpetuado, como lo usó y lo escondió. Eso no tiene perdón de ninguna naturaleza. Debieron haber terminado entre rejas, por lo menos los jefes, ¿no? Los ideólogos de la guerra. Y en tercer lugar, creo que el punto de los argentinos se va a dar de unión cuando tengamos una sociedad que sea más justa en todos los sentidos, donde podamos renovar y recuperar el concepto de patria, no solamente como el territorio, y no estoy excluyendo, por favor, quiero ampliar la idea, decir, bueno, por ahí es un lugar común, es decir, la patria por ahí nos han enseñado con una versión de la historia, los que ganaron la guerra civil en el siglo XIX, nos dieron una versión de la historia un poco abstracta de la historia. La patria la tenemos que caminar todos los días, es el vecino, es el amigo, es el que está enfermo, es el que hay que ir a ayudarlo para que pueda hablar, porque quedó con semejante trauma que no puede hablar. Digo, un poco tomando tus palabras, pero me voy, trato de ampliar y decir, bueno, sí, un encuentro, cuando sea la justicia, ¿no? Por lo que una sociedad más justa, mi madre me preguntó. Yo creo que puede ir todo punto de la mano, ¿no? Exigirá debate, discutiremos, nos enojaremos, pero creo que la idea de patria tiene que bajar arriba, y esto es un motivo enorme, gigantesco, para que podamos poner comunes denominadores a todos los debates, a todas las discusiones, que por ahí son por mezquindades muchas veces, y no por generosidad de determinados dirigentes de turno, ¿no? Así como otros la reconocieron. Eso nada más que eso. No, genial. Nosotros, por eso vuelvo a repetir, creo que el debate está muy bueno, la discusión, pero siempre pudiendo ver un poco más allá de sus inicios. ¿Sí? Nosotros tenemos dentro de nuestra institución muchas discusiones, pero tenemos un punto en común, y siempre buscamos la posibilidad de ayudar al que lo necesite, tanto sea veterano como no veterano, ¿sí? Y por eso nos duele por ahí cuando nos ningunean. Nosotros hicimos una marcha el año pasado de 7.000 veteranos de Malvinas, no salió ningún medio, y íbamos a pedir por la salud de nuestros veteranos de Malvinas, íbamos a pedir para que nuestra soberanía sea cuidada, no íbamos a pedir. Y fuimos, no nos atendió nadie, no nos vio nadie, fuimos por una calle. Entonces llegamos a un extremo de decir, bueno muchachos, queremos hablar de Malvinas, queremos que el pueblo hable de Malvinas, pero no desde la lástima, no de la lástima, sino de ver que esos 632 estuvieron y tuvieron sus cojones para defendernos. A partir de ahí, vamos para adelante. Y ese es el punto de partida. Malvinas es el punto de partida. Desde las pequeñas sociedades, si le podemos llamar como puede ser Saliqueró, desde acá se pueden generar grandes cosas. Aunque usted no lo crea, pueden generar grandes cosas. Nosotros somos 8 tipos en nuestra institución. Y hemos generado cosas a nivel país que no lo pueden creer los muchachos. Y si ustedes tienen una fuerza, y somos reconocidos a nivel país por haber hecho cosas que otros no hacen, ¿sí? Y que quizás les corresponda hacer y no lo hacen. Y bueno, nosotros, por eso digo, desde la discusión, desde los pequeños empujes, de los chicos, sobre todo, ser solidarios. Y algo que les dije hoy, y quizás vamos a terminar ya ahí. Bueno, sobre todo, nosotros vinimos
ávidos de un abrazo. Nosotros necesitábamos un abrazo para los marinos y nadie nos daba ese abrazo. Hasta el día de hoy algunos no han recibido ese abrazo. Entonces nosotros proponemos siempre el hecho del abrazo, por más que estés en veredas opuestas en ideologías. El abrazo es fundamental porque el abrazo da cariño, contiene y muchas veces sana. Por lo tanto, en esta localidad que es muy malvinera, no se olviden de luchar por Malvinas, del abrazo, más allá de las cuestiones políticas, de los egoísmos que muchas veces suceden, como dijiste vos. Esto, Malvinas, es otra cosa, ustedes son otra cosa, ustedes no están contaminados y pueden hacer de este Saliqueló, que muchos lo han caminado y seguramente lo han trabajado, porque veo gente de mucha edad que ha laburado, de esta localidad un gran lugar donde sean todos amigos y se puedan abrazar y se puedan contener. Nosotros no nos contenía nadie. Todavía algunos estamos esperando el abrazo. Así que gracias. Se nos había ocurrido algo que es que ya vamos a terminar formalmente ahora. Me gustaría por ahí que se acerquen cuando termine la charla y puedan abrazarlo y puedan, porque eso es lo que hemos buscado con esta actividad. También para los chicos, que estamos recontentos que hayan venido muchos chicos, para los de edad media y para los mayores, los que tengan ganas de escribir una carta, los que tengan ganas de escribir algo cuando se vuelvan ahora a casa, motivados por lo que pasamos, por este momento que pasamos hoy, escríbanla y nos las arriman a nosotros y nosotros se la vamos a alcanzar para todos los compañeros que están en Pico, que son excombatientes de Malvinas. Escríbanlo porque es importante, escríbanlo en la computadora, con una lapicera, con falta de ortografía, como sea, pero escriban lo que tengan ganas de decir, porque esas cartas ellos saben a quién tienen que dárselas, porque son necesarias. Para nosotros, como espacio político, Malvinas sigue ocupando la importancia estratégica. Sabemos que desde Malvinas se controla el pasaje bioceánico, todo el comercio que pasa del Océano Atlántico al Pacífico se controla desde ahí. Sabemos que de Malvinas se controla la Patagonia, sabemos que de Malvinas se controla la Antártida, sabemos que en la Patagonia hay petróleo, sabemos que hay agua dulce, sabemos que es un punto geoestratégicamente importantísimo para Argentina y para Latinoamérica como bloque regional. Y por eso nos mueve la aguja, la gesta histórica. Para nosotros, lo decimos de esta manera, para nosotros no son pibes, para nosotros son los soldados de la patria, son los héroes de la patria que fueron a pelear por nosotros, que es el mejor ejemplo que podemos buscar, inclusive nosotros, los dirigentes políticos, de dar la vida por el otro sin pedir nada. Y acá, decíamos cuando arrancábamos la charla hoy, mirá si nos pudiéramos encontrar con un granadero para dar un abrazo. Esos 7 que quedaron y no los tenemos. Bueno, tenemos cantidad de héroes de Malvinas para ir a abrazarlos. Estamos a tiempo, estamos muy a tiempo. Así que bueno, nosotros le agradecemos a todo el consejo del partido y a todos los que han trabajado, al equipo de comunicación, a los que han invitado, a las instituciones, a la Municipalidad de Saliqueló que ha mandado las autoridades, a los 2 partidos políticos, a los 3 espacios políticos que han estado presentes, a los sindicatos, a los gremios. No queremos decir tanto así porque siempre al pueblo, a la gente, a muchas familias que han venido con los niños, con los hijos. Eso nos parece tremendamente valioso. Y bueno, Rosalba, a Juan y Mauro les quieren hacer unos presentes acá, así que a Seferino y a Jorge, métanle palo y le renovamos un aplauso más de todos.
Bueno, estamos para saludar a mamá y para lo único que nos pidió Jorge, dice lo único que vamos a cargar, saben que se liquidó algunos. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. No hay mal que no venga al hombre, no hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, solo hay una guerra más. Desde que llegué a la isla, no tengo con quién hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más. Hizo demasiado frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. No hay mal que no venga al hombre, no hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, solo hay una guerra más. Y cada vez hay menos paz, y cada vez hay menos paz, oh. Y cada vez hay menos paz, y cada vez hay menos paz, y cada vez hay menos paz.